Muy buenos días, espero que hayan amanecido muy bien. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Así que bueno, los que estamos aquí, Dios nos ha dado esta gran oportunidad de poder alabarle, de poder exaltarle, de poder ver la luz del día, en fin. Entonces, les invito a que le demos gracias al Señor, a que lo alabemos, a que bendigamos su nombre, a que reconozcamos su grandeza. Padre Celestial, en esta mañana queremos poner, Señor, en tu altar nuestras vidas y pedirte en el nombre de Jesús que en este día que tú has hecho, Señor, nos dé la oportunidad de adorarte, de alabarte, de bendecirte. Gracias, Señor, porque este es un nuevo día, un día que tú has creado, Señor, y que seguramente tiene buenas obras de esas que tú has preparado de antemano para que caminemos en ellas. Te agradezco, Señor, por tu fidelidad, te agradezco por tu bondad. Y te pido en el nombre de Jesús que tomes el corazón de cada uno de nosotros. Haz que en este día podamos estar a cuentas contigo, rendir nuestro corazón a ti y decirte que por favor lo sigas transformando de la manera en que tú sabes hacerlo. Por favor, haz que tu amor y tu misericordia se vean reflejados en nuestro caminar todos los días de nuestra vida. Por eso nos humillamos ante ti y te reconocemos como Señor y Salvador, como el dueño de nuestras vidas. Te reconocemos en esta mañana, Padre Celestial, como el creador de todo cuanto existe. Gracias por amarnos y gracias por invitarnos, Señor, a expresar el amor que tú tienes para con nosotros, primero hacia ti y segundo hacia los demás. Creemos que siempre tienes cosas nuevas para nosotros. Y hoy en este día queremos disfrutar de tus misericordias, siempre, Señor. En este domingo que ha llegado con su propio afán, en este domingo, Señor, que tú has diseñado para que nosotros caminemos en él de la mejor manera. En medio de las dificultades y de todo lo que se presenta, Señor, en el mundo entero, tú has decidido, Señor, guardarnos. Tú has decidido, Señor, tenernos aquí. Porque ha sido tu promesa, Padre Dios. Dijiste que nos tomarías en la cuenca de tu mano y que de allí no nos arrebataría nadie. Y hoy puedo decir que tú eres fiel, que todos aquellos que han entregado su corazón a ti, tu Padre Dios, los tienes allí. Nos tienes a cada uno de nosotros en la cuenca de tu mano, guardándonos, protegiéndonos, tomando nuestras vidas. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. Sigue con nosotros. Haz que tu palabra, Señor, se quede allí en nuestro corazón. Haz que tu palabra siga transformando nuestro ser conforme, Señor, al propósito que te has trazado para con cada uno de nosotros. Te bendecimos, Padre Dios, y te damos muchísimas gracias en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Okay, muy buen día para todos. Bueno, les invito que ahí se hagan un saludito hacia la distancia, te digan buenos días, salúdense, cómo están, cómo les ha ido. Eso, muy bien. Ahí nos vamos turnando y nos vamos viendo las caras. Oriana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, ok. Quiero darle gracias a Dios. Quiero darle gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, por su fidelidad. Sí. Primero en el que usted y yo estamos hoy aquí. Creo que siempre serán motivos para
para exaltar al Señor, el saber que la vida que tenemos es el Señor quien nos la ha prestado, quien nos la ha dado y que por su misericordia justamente hoy podemos alabarle a Él, ¿cierto? Independiente de muchas de las situaciones que se están viviendo hoy a nivel mundial, como confiamos y creemos que estamos en un periodo de los últimos tiempos, ¿sí? Creo que es donde más debemos estar aferrados a Él, ¿sí? Y ahorita venía a mi mente esa palabra del Señor donde dice que nada nos arrebataría de su mano. Y eso es algo que me genera tranquilidad, seguridad, saber que soy su hijo y que mi tarea es estar, como dice el Salmo 91, ¿cierto?, bajo la sombra de sus alas, morar bajo la sombra del Omnipotente, estar allí, habitar. El que habita el abrigo del Altísimo, ¿cierto?, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, habitar bajo su abrigo es saber que yo lo veo así como cuando él decía, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise reunirte como la gallina a sus polluelos, ¿cierto? Y ver a los pollitos metidos bajo las alas de una gallinita, eso es hermoso, ¿cierto? No sé si han tenido la oportunidad de verlo, eso es muy lindo. Entonces, pensar en el Salmo 91 en ese sentido me parece muy especial, muy hermoso, habitar, ¿cierto?, bajo el abrigo del Altísimo, ¿sí? Abrigo, yo me lo imagino, un abrigo bien grande que tiene que ser, ¿cierto?, como Él, y arropando a sus pollitos, ¿cierto?, y allí, o sea, y de ahí nadie me lo saca. Entonces, lo importante es tener uno la seguridad de que su corazón lo ha puesto en las manos del Señor, que su vida le pertenece al Señor, y entonces esta promesa será cumplida, ¿correcto? El saber que soy parte de sus pollitos, el saber que Él me invita a morar ahí bajo la sombra del Omnipotente. Habitar es estar allí, ¿cierto?, permanecer allí. ¿Quién habita en tal lugar? Ah, sí, allí vive tal persona. Y vives que ese es su recinto personal, su lugar de descanso, su lugar de seguridad, ¿cierto? No hay nada que genere más seguridad que su casa, ¿cierto? Y de hecho uno, aun cuando tiene la oportunidad de irse de paseo o algo, aun cuando el paseo se hace largo, uno ya quiere estar en su casa, porque es el lugar en el que se siente uno cómodo, tranquilo, confiado, ¿cierto? Y exactamente, tiene toda la mano. Entonces, así mismo, el Señor, me imagino, las moradas que el Señor está preparando, ¿cierto?, tienen que ser muy especiales. Así que, bueno, que el Señor nos permita seguir disfrutando y seguir experimentando el estar en la cuenca de su mano, de donde nadie nos arrebatará, como dice la palabra de Dios, ¿cierto? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni lo creado, ni lo porvenir, ni nada, ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy quiero compartir con ustedes, quiero iniciar un tema que me parece importante tener presente, ¿sí?, como iglesia. Creo que cada uno de nosotros, al pertenecer a esta partecita del cuerpo de Cristo a nivel universal, ¿cierto?, de la iglesia universal, nosotros somos solamente una partecita de toda esa iglesia, ¿cierto? Pero aún así, como en una partecita que somos de esa iglesia, tenemos responsabilidades, tenemos cosas que necesitamos poder aprender a vivir, a experimentar y a hacer, porque es a lo que el Señor nos llama. Nosotros somos familia, y la palabra de Dios dice que nosotros somos la familia de la fe, ¿sí?, y que somos hermanos de Jesús. Así que, como tal, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad frente a la familia,
Así como hablábamos hace un momento del recinto donde vivimos, la casa, el lugar donde vivimos, pues uno arropa a su familia, ¿cierto? Y uno le da prioridad a su familia, o por lo menos así debería ser. Entonces, si algo sucede con alguien de la familia, pues toda la familia se duele con él, y si alguien necesita algo en particular, pues toda la familia trata de enfocarse en eso para ayudar y para salir adelante. Y lo mismo debe suceder en la familia de la fe. Cada uno de nosotros necesitamos entender también, como igual dice su palabra, que hacemos parte de esta familia, y al hacer parte de esta familia debemos vivir como una familia ejemplar. O sea, el primera de Pedro 3:15, ¿cierto? No es un pasaje que simplemente esté puesto ahí como si nada, ¿cierto? Sino dice: santificad a Dios, al Señor en nuestros corazones, y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en nosotros, en vosotros, que somos nosotros, ¿sí? Entonces, hay una esperanza, y siempre las personas que no conocen al Señor guardan una esperanza de poder ver en la familia de Dios una familia diferente, ¿sí? Una familia diferente. Siempre usted puede escuchar de alguien decir: ay, fulano de tal es de tal familia, ay, ya son cristianos, ¿sí? Y el solo hecho de tener una etiqueta como la de ser cristianos, ya tenemos una responsabilidad encima. Y esa primera de Pedro nos lo plantea y nos dice que debemos estar preparados para presentar esa defensa con mansedumbre y con reverencia, porque hay una esperanza en nosotros. Ahora, nosotros después canalizamos esa esperanza hacia Dios, pero la gente espera que usted y yo seamos familias diferentes, que seamos personas diferentes. Y para eso quiero invitarlos a que leamos Filipenses. Vamos al capítulo 1 de Filipenses. Capítulo 1 de Filipenses, versículos 9 al 11. Vamos a hablar de la importancia de ser una iglesia ejemplar, y de cómo vive una iglesia ejemplar. Dice lo siguiente: Filipenses 1, del 9 al 11. Dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ser agradecidos es una virtud, y como iglesia ejemplar debemos tenerlo presente. Uno de los temas que ve Pablo justamente es el ser agradecidos, y es el tener la posibilidad de siempre recordar con gozo, ¿sí? Recordar con gozo aún las aflicciones que vivimos. Creo que cuando cada uno de nosotros a su medida ha experimentado momentos difíciles, a su tiempo, cuando sale de ellos, tiene la oportunidad aún de poder recordarlos con gozo, pensando en todo lo bueno, todo lo amable y todo lo que aprendió a través de esa situación como tal. Entonces Pablo nos invita a que como iglesia ejemplar nosotros podamos tener la virtud de ser agradecidos todo el tiempo. Su palabra nos invita también, la palabra del Señor nos invita a eso y nos dice: dar gracias a Dios en todo, darle gracias a Él por todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y Pablo, en ese recordar con gozo, ¿cierto?, hacía 4 peticiones en especial cuando recordaba a la iglesia de los filipenses, ¿sí? Y vemos en ese pasaje esas 4 peticiones que hacía Pablo como tal. La primera dice que el amor abundara en conocimiento, ¿sí? Dice que el amor abunde en conocimiento. Otra petición que hacía era que aprobaran lo mejor, ¿sí? Que aprobaran lo mejor. La tercera es que fueran sinceros e irreprochables. Y la cuarta,
que fueran llenos de fruto de justicia. ¿Sí? Entonces aquí Pablo, recordando a la iglesia de los filipenses, tiene esas 4 peticiones en especial, ¿cierto? Que les decía a ellos, que el amor abunde en conocimiento, que ustedes aprueben lo mejor, que sean sinceros e irreprochables y que sean llenos de fruto de justicia. Y cada uno de nosotros podríamos tomar estas 4 peticiones de Pablo hacia la iglesia de Filipo, la iglesia de los filipenses, ¿cierto? También tomarla para nosotros y cómo nosotros podríamos tomarlo a nuestra vida y cómo podríamos aplicarlo. Y podríamos pensar que el amor abunde aún más y más en toda ciencia y en todo conocimiento, ¿sí? Que nosotros podamos crecer en el amor del Señor en toda ciencia y en todo conocimiento, que podamos nosotros aprobar lo que es mejor, o sea, hacerlo para nosotros. Señor, que yo pueda ser una persona donde el amor abunde en todo conocimiento y en toda ciencia. Y que mi oración también sea, Señor, que yo aprenda a aprobar lo mejor, que yo esté dispuesto a aprobar lo mejor. No necesariamente lo que quiero, aprobar lo mejor no necesariamente es lo que yo quiero, sino lo que es justamente eso, lo mejor. Que podamos decirle, Señor, que yo sea sincero e irreprensible. Esa es una oración especial, que nosotros podemos hacerla particular, aprendiendo a orar con la Biblia, por ejemplo, ¿cierto? A través de este pasaje. Y esto podemos hacerlo ahorita, de corazón. Al final en nuestra oración decir, Señor, que tu amor abunde en mí más y más, en toda ciencia y en todo conocimiento, que yo apruebe lo que es mejor, que sea sincero e irreprensible para el día de Cristo. O sea, Señor, ayúdame a estar irreprensible para el día del Señor, para el día de tu venida. Y por último, decirle, Señor, que mi vida esté llena de frutos de justicia para tu alabanza y para tu gloria. Entonces miren que son 4 peticiones bien interesantes que podemos hacerlas y aplicarlas para nosotros. Esto no es solamente para la iglesia de Filipo, esto también es para la iglesia Casa de Dios, y en la cual nosotros pensemos en que hoy el Señor nos dejó escrito, plasmado a través de la vida de Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, estas 4 necesidades en nosotros como iglesia ejemplar. ¿Cómo poder yo convertirme en un seguidor, en un servidor de Cristo mejor, en un hijo de Dios de esta manera? Una iglesia ejemplar, reflejando el amor de Cristo. ¿Cómo reflejar el amor de Cristo? ¿Sí? ¿Cuán importante es el amor genuino entre hermanos? ¿Sí? ¿Cuán importante es? Es supremamente necesario que nosotros podamos amarnos los unos a los otros, pero de una manera genuina. Y con esto no estoy diciendo que nosotros no la vivamos aquí, solo estoy invitándote a que examines o que le pidas al Señor que examine tu corazón y te permita ver qué tan genuino es el amor que vives hacia la persona que está a tu lado, hacia tus hermanos en Cristo o hacia tus hermanos en sangre. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando nosotros nos amamos genuinamente, ¿sí?, entonces las personas que aún no conocen del Señor, o aún los que conocen y que no hacen parte de esta congregación, solamente así sabrán que nosotros somos discípulos del Señor. De esa manera sabrán que usted y yo somos discípulos del Señor, en la manera en que nosotros nos amamos. Vamos a leer Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Vamos a leerlo. Juan 13, versículos 34 y 35. Yo estoy sufriendo un poco porque se me quedaron las gafas. Dice:
Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense los unos a otros, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse los unos a los otros. Y el 35 dice, hasta ahí, ¿cierto? El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Qué tal? ¿Cierto? Ahí está claro. Dice, ámense los unos a los otros, porque la manera en que la gente verá que ustedes son mis discípulos es la forma en que se aman los unos a los otros. Por eso tenemos que experimentar, vivir el amor genuino. Y sé que a veces entre nosotros nos cuesta, ¿cierto? Porque somos personalidades diferentes y a veces digamos que tenemos un poco más de empatía con unos que con otros. Pero eso no significa que le amen, porque el amor no va ligado, el amor no nace de un sentimiento. El sentimiento es el resultado de amar. Así que yo tengo que amar a las personas tal y como son. El Señor me dice que yo debo amarlos como son, ¿cierto? Independiente de que haya o no esa armonía de amistad, de esto, ¿cierto? Pero el amor genuino parte del amor de Dios. Cuando usted y yo estamos pendientes los unos de los otros. Y entonces nos damos cuenta, como nos dice la palabra de Dios, que entonces allá afuera pueden ver que usted y yo somos sus hijos por la manera en que nosotros nos amamos. Y la realidad a veces es que el amor que expresamos entre nosotros como hermanos no es el mejor. A veces está enfocado más al desamor que al amor. Y es algo en lo que usted y yo tenemos que crecer. Por eso dice Pablo eso, ¿cierto? Que crezcan en el amor, crecer en el amor. Un amor abundante, ¿sí? Los discípulos del Señor no eran comunes. Los discípulos del Señor, o sea, los que caminaban con Él, no eran comunes, sino porque fueran unas personas con poderes súper especiales o con cosas tremendamente particulares, no. Eso no era lo que los hacía diferentes, ¿cierto? De hecho, eran personas, dice la palabra de Dios, que no eran letrados y que eran del vulgo, o sea, gente que no era preparada, que no habían ido a una universidad, que no. Personas como nosotros llamamos comunes y corrientes, ¿cierto? Que no han hecho algo como adicional en una preparación académica, por decirlo así. Ellos eran del vulgo, ¿cierto? Pero los reconocían como unos verdaderos testigos del Señor. ¿Por qué? Por su manera de amarse, por cómo se cuidaban, por cómo andaban juntos, por cómo estaban pendientes los unos de los otros, ¿cierto? Lo hemos leído después en Hechos de los Apóstoles, cómo ellos estaban pendientes y decían que reunían y miraban para ver qué le faltaba al uno y repartían y se estaban ayudando y estaban pendientes de todas las necesidades, no solo de la iglesia, sino de la gente. Y eran reconocidos por las personas, por esa manera de ellos amarse. Y ese amor, como les decía hace un momento, no se basaba en sentimientos, sino en lo que Jesucristo hizo por ellos. ¿Sí? Un amor verdadero, un amor duradero, un amor incondicional. ¿Sí? ¿Cómo se notaba ese amor? Bueno, cuando Jesús los llamó, dice que Él los llamó para estar con ellos. Y luego prepararlos y hacerlos sus discípulos. O sea, para el Señor lo principal, lo importante era estar con ellos. O sea, era la persona como tal. Sus necesidades, su vida. Se interesaba por ellos y luego les fue formando cada vez más en aquello para lo que los había llamado. Pero cuando usted y yo vamos a la palabra de Dios, vemos, dice que el Señor los llamó para estar con ellos y hacerlos sus discípulos. O sea, principalmente es estar con ellos. Por eso nosotros debemos vernos como eso, como hermanos en Cristo, como personas que debemos interesarnos por estar más con las personas como tal, que verlos, que nos veamos como herramientas útiles
para nuestras necesidades, ¿me hago entender? A veces amamos a alguien mientras nos sirva, ¿sí? Ya cuando no nos sirve, como que el amor se va, ¿sí? Hola, chao, ¿sí? Pero cuando necesito algo, entonces ya me transformo, ¿cierto? Y empiezo a poner hasta los diminutivos, ¿cierto? Ay, Edicita, ¿sí? Ay, Hortensita, Orianita, Mercito, ¿sí? Pero ya cuando ya pasó todo, hola Edi, ¿cómo estás? No, el amor tiene que ser genuino y pensar siempre en las personas. Y qué bueno que nosotros como iglesia trabajemos en eso, que nos veamos y que cuando nos veamos con la primera intención de estar con nosotros. Esta es una estrategia de Dios espectacular para llevar su evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos querían de lo que tenían los discípulos de Jesús. Muchos querían ser como ellos. La pregunta en este pequeño lapso que llevamos del tema es: ¿quién quiere ser como yo? ¿Quién quiere ser como usted? ¿Será acaso que el amor que usted y yo estamos reflejando entre nosotros como hermanos en Cristo y el amor que reflejamos a los demás está motivando a las personas a que quieran ser como nosotros? Las personas querían ser como el Señor, querían ser como sus discípulos. Usted y yo como hijos de Dios estamos no solamente en la necesidad, sino en la obligación de reflejar el amor del Señor. Porque el Señor a lo que nos invita es justamente a eso. Y no lo plantea como una opción de si usted quiere, sino que dice: no, amen. Amén. Y yo no encuentro que diga que si nos parece o no nos parece. No, dice amén. ¿Cómo? Como yo los he amado. ¿Y cómo nos ha amado Él a nosotros? Todos, ¿no? O sea, si nosotros no podemos con los poquitos que tenemos alrededor, imaginen el Señor con toda una humanidad, cada cabeza un mundo, unos más locos que otros, otros más rebeldes que otros. O sea, definitivamente el amor de Dios es increíble, es incomparable, pero usted y yo como hijos de Dios, como cristianos, tenemos la obligación de reflejar el amor de Cristo. Y hay formas de reflejar el amor que el Señor espera de nosotros. Una de esas lo encontramos en Romanos 10. A ver, una Biblia ahí rápida que lo lea bien fuerte. Romanos capítulo 12, versículo 10. ¿Qué dice? Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Bueno, creo que está claro, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo ahí con respecto de reflejar el amor de Dios? ¿Qué entenderíamos ahí? Dice que primero debemos tener un amor fraternal. ¿Y cómo es un amor fraternal? Exactamente, ¿cierto? De hermandad, de pureza, ¿sí? De mirar a quien tengo a mi lado, no como buscando la forma de llevármelo por delante, sino por el contrario de buscar el bien para esa persona. Su palabra igual nos dice, ¿cierto? Dice: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás, y dice: preferiblemente a los de la familia de la fe. Yo alguna vez escuché una declaración que para mí todavía me cuesta mucho digerirla, ¿sí? Escuché a alguien decir eso y quiero, no recuerdo quién fue, pero quiero compartírselas hoy. Y decía, él planteaba que para nosotros la familia, la primer familia es la familia de Dios, cuando somos cristianos. Y yo decía: uy, ¿cómo así? ¿Pero y por qué? Y decía: sí, porque somos hermanos en Cristo. Y la sangre de Cristo es la que reina. Y decía, eso me pareció una declaración fuerte, ¿cierto? Fuerte, al darle prioridad a la familia en Cristo. Decía, porque ya tu familia en Cristo, o sea, tú eres un hijo de Dios y tu hermano en Cristo es un hijo de Dios, y el que no ha recibido a Cristo pues no es un hijo de Dios.
Entonces, así como decía uno de los discípulos del Señor, cierto, palabra dura es esta. Y entonces, bueno, yo no me he sentado, no he querido como sentarme mucho a digerir eso porque me cuesta mucho porque la hermandad de sangre pues, jala mucho, ¿cierto? O sea, mis hermanos de papá y mamá, ¿cierto? Pero unos no son cristianos, otros sí, pero el cristiano es, bueno, en fin, creo que me están comprendiendo, ¿cierto? Pero el hecho, volviendo a lo que estamos hablando, es que cada uno de nosotros debemos amar a nuestros hermanos de una manera fraternal, de esa hermandad, de esa pureza, de una manera limpia, ¿cierto? O sea, no debemos pretender mirar a nuestros hermanos en Cristo de una manera diferente. Otro pasaje es Efesios capítulo 5, versículo 21. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 21. Y ese dice, a ver si lo alcanzo aquí a leer, dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Necesitamos nosotros aprender a amarnos los unos a los otros de la manera en que Dios lo plantea. Vamos a leer 1 de Pedro 4:9. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Dice en la Nueva Traducción Viviente: abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Primera de Pedro 4:9. Tenaz, ¿cierto? Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. O sea, ayudarnos, ¿cierto? Ayudarnos dentro de lo que esté en nuestro alcance y un poco más, ayudarnos, extendernos la mano y saber que necesitamos los unos a los otros. Voy a invitar a quien quiera tomar apuntes, le doy otros versículos que hablan de esto para que los lean en la casa. Está Romanos capítulo 15, versículo 7, Colosenses 3:13, Romanos 15, 7 y Colosenses 3:13. ¿Listo? El amor que nosotros manifestamos a los demás y en especial hacia los hermanos en Cristo determina el origen de nuestro gozo. Esta declaración me parece importante, ¿cierto? La manera en que nosotros expresamos o manifestamos a los demás, en especial el amor hacia los hermanos en Cristo, determina el origen de nuestro gozo. ¿De dónde viene nuestro gozo? ¿De dónde sale nuestro gozo? Y la manera en que nosotros nos manifestamos, pues allí podemos ver claramente de dónde viene, ¿cierto? O sea, si nosotros amamos en nuestros propios esfuerzos, pues seguramente llegará el momento en que nos cansamos, ¿cierto? Pero si nuestro amor proviene de Dios y en la manera en que lo manifestamos, pues allí eso se va a notar. Eso se nota. Si me está amando a la fuerza, o si me está amando de la manera en que Dios me ama, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros no depende de circunstancias externas. El amor que Dios nos tiene a usted y a mí es un amor que no depende de lo que usted y yo hagamos. O sea, Dios decidió amarnos. Y dice la palabra de Dios, dice que y os soportaré hasta las canas, ¿cierto? Él decidió amarnos. Y decidió amarnos de una manera tan increíble y tan especial que aún sabiendo
lo que usted y yo vamos a hacer mañana y pasado mañana y dentro de un año, si estamos con vida, aún así nos ama. ¿Sí? Eso me parece bien especial, porque uno podría pensar, bueno, si yo sé que fulano de tal va a hacerme algo dentro de un mes que me va a coger mi vida y me la va a destruir, pues desde antes yo que voy a amarlo, ¿cierto? Eso podría pensar uno. Pero Dios, aún sabiendo lo que ha de venir de parte de nosotros y hacia lo que vamos a hacer y hasta también ser, decidió amarnos. Entonces, ¿de dónde proviene el amor que nosotros tenemos hacia una persona? Yo creo que el amor más parecido que puede haber al amor de Dios es el amor de una madre. Bueno, de un padre también, pero yo creo que más de una madre, ¿cierto? O sea, esa es la realidad. Esa es la realidad. De pronto uno como hombre es un poco más crudo y menos, bueno, no sé cómo llamarlo, pero una madre, por eso el dicho, ¿cierto? En el argot popular, no, esta es una madre, hermano, ¿cierto? O sea, una madre soporta, aunque tiene límites también, aunque tiene límites. O sea, también he aprendido que una madre cuando cuando ya no dio más, cuando ya llegó a su tope, a su límite, ya también ahí dice, hasta aquí fue. Y cuando dice hasta aquí fue, hasta ahí fue. Entonces, pero considero que es como lo más parecido, ¿cierto?, que hay. El amor de una madre. Porque definitivamente, a pesar de lo que se hace y vuelve y se hace, ahí está. Es un amor que no depende de las circunstancias, sino que es un amor que está ahí. Y es el amor que Dios nos invita a que nosotros tengamos. Que no dependa de las circunstancias. Sabemos que hemos cometido errores, que hemos hecho cosas. Seguramente alguno de nosotros ha ofendido a otro. Yo de hecho a veces me he dado cuenta después que he dicho frases que alguien se ha ofendido y yo digo, no, qué pena, yo nunca la dije con la intención de ofender, pero bueno, he tenido que acercarme y decir, perdóname, pero no. O sea, no fue mi intención haber dicho eso, ¿sí? Con la intención pues de ofender. Y a veces puede suceder que uno tenga actitudes, acciones que a uno de nosotros no nos guste y el problema es que nos quedamos con eso, ¿cierto? Y entonces una acción externa empieza a influir en mi amor interno y mi actitud hacia esa persona cambia. Y no debe ser así. No debe ser así. El Señor dice, en cuanto dependa de vosotros, busquen la paz. Busquen la paz. Entonces, esa es una forma también de manifestar el amor de Dios y que otros lo vean y que puedan decir de dónde está saliendo ese amor. Esa persona tiene el amor de Dios. Uno puede saber mucho acerca del amor, pero no practicarlo, como la palabra de Dios lo enseña, ¿cierto? Así como usted puede saber mucho de basquetbol sin jugar. ¿Sí? Hay técnicos, a mí me asombra que hay técnicos de fútbol muy buenos que nunca jugaron fútbol, por ejemplo. Y nosotros podemos hablar muy bien del amor y del amor de Dios y aún compartir del amor de Dios que experimentamos, pero que experimentamos de parte de Él hacia nosotros, no de nosotros hacia afuera. Entonces podemos saber mucho del amor, pero no practicarlo. Y ahí sí los invito a que hagamos un ejercicio que a mí me encanta hacer cada vez que me infla el pecho, ¿cierto? Y es cambiar en 1 Corintios capítulo 13 versículos 4 al 8, cambiar la palabra amor por mi nombre. ¿Se acuerdan que un día se los enseñé? ¿Cierto? Entonces, que nos dice el amor todo lo puede, todo lo espera, el amor todo lo soporta, no se envanece, el amor no busca lo suyo, el amor no es jactancioso. Entonces, cuando usted necesite recordar un poquito quién es usted, cambie la palabra amor y ponga su nombre. ¿Sí? Entonces terminará diciendo, por ejemplo, en mi caso, ¿cierto? El amor, Emerson no se envanece, Emerson no es jactancioso, Emerson no busca lo suyo, Emerson todo lo soporta, Emerson todo lo espera, Emerson es paciente. Y entonces yo empiezo a ver eso y entonces cada vez me va pasando como la propaganda, recuerdan, del que estudiaba inglés y usted que sabe de inglés y se iba volviendo más pequeñito, ¿cierto? Y yo digo, no, me falta todo. Entonces eso me permite aplomarme otra vez para entender de que yo sin el Señor, nada que ver. Y que si amo a las personas como son, ha sido porque Dios ha colocado su amor en mí.
no por otra cosa, porque mi corazón no da para más, mi corazón no da para eso. Si Dios me ha permitido amar y amarles a ustedes, ha sido porque el amor de Dios fluye a través de mi vida. El amor de Dios fluye a través de mí. ¿Qué encierra la palabra conocimiento? Cuando decimos que el amor crezca en todo conocimiento, es la capacidad de hacer buenos juicios, ¿sí? De saber muy bien hacer juicios adecuados, hacer juicios buenos, de actuar con sabiduría o con un entendimiento verdadero. El amor que excede todo conocimiento, entonces es decir, eso. Ser una persona que da buenos juicios, que tiene sabiduría a la hora de hablar, a la hora de tomar decisiones, a la hora de actuar. Entonces es importante que el amor en el cual nosotros crecemos vaya acompañado de eso, de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento. Vamos a ver el punto 2, a ver si alcanzamos. La segunda petición, ¿cuál era? ¿Recuerdan? Aprobando. Exacto. Que aprobara lo mejor. Muy bien, ¿cierto? Pero la segunda petición de Pablo era que aprobaran lo mejor. Aprobar lo mejor. ¿Y qué es aprobar lo mejor? Esta petición en particular de aprobar lo mejor es un complemento de la primera. Y dice que es con ciencia y con todo conocimiento, que es como usted y yo, nosotros realmente podemos distinguir lo especial de lo común. ¿Sí? Que nosotros podamos aprender a aprobar lo mejor es importante. Es importante porque eso nos da la capacidad de poder diferenciar lo uno de lo otro, lo que es común de lo que es especial, de lo que es indispensable a lo que es secundario, de lo que es bueno hacia lo que es malo. O sea que si nosotros no estamos teniendo esa capacidad, pues necesitamos entonces aprender a crecer en el amor de Dios en todo conocimiento, para que podamos aprender a aprobar lo mejor. Si nosotros no estamos aprobando lo mejor, muy seguramente no estamos yendo a la Biblia. Muy seguramente no estamos yendo a la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, recordemos, es la que me instruye, o mejor, el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios es la que me instruye, la que me enseña, la que me redarguye, la que me corrige. Así que la mejor manera de yo desarrollar el discernimiento para aprobar lo mejor es la palabra de Dios. Allí yo encuentro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y a medida que yo estudio y profundizo más en ella, entonces en mi caminar puedo desarrollar el discernimiento y entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo común de lo especial o lo indispensable de lo que no es tan indispensable. Distinguir entre lo bueno y lo malo no es difícil, ¿cierto? Como tampoco lo es reconocer lo limpio de lo sucio o lo blanco de lo negro. ¿Cierto? Uno podría decir, eso no es difícil. Entre lo blanco, sí, eso es blanco y eso es negro. Eso está limpio y ya está sucio. ¿Sí? O esto es bueno o es malo. Lo importante es que nosotros, en esa sabiduría, en ese aprobar lo mejor, está es precisamente en aceptar y reconocer para mí lo que es lo mejor. No sé si me hago entender, o sea, es diferente que yo sepa que lo blanco es lo bueno, simplemente por poner un ejemplo, que yo sepa que lo blanco es lo bueno y yo lo tome para mí, a que yo sepa que esto es blanco y que esto es negro, pero yo tome lo negro para mí. ¿Sí? Entonces no es lo mismo. Yo puedo diferenciar entre lo blanco y lo negro, pero puedo no tener la sabiduría para escoger lo mejor, para aprobar lo mejor. Y eso es lo que nosotros necesitamos desarrollar. A veces usted y yo decimos, bueno, yo estoy en una encrucijada, ¿cierto? Como que tengo esto, pero también tengo esto,
pero no sé qué, o sea, no sé qué es lo mejor. Bueno, Dios nos invita a que nosotros crezcamos en eso, y vuelvo y les digo, a eso tenemos que llegar nosotros a través de la palabra de Dios. Lo mejor tiene la idea de separar, de llevar aparte, o sea, de que yo diga, bueno, esto es lo mejor, voy a cogerlo y voy a cogerlo para mí y lo pongo y lo saco aparte, lo tengo aparte. No simplemente me quedo allí, ¿cierto? Y pasan los años y pasa el tiempo y en la incertidumbre, sí, no, yo sé, y a veces le vienen a decir a uno, es que mire, soy blanco o negro, sí, yo sé que es blanco y yo sé que es negro, pero no he querido coger lo que es lo correcto, lo que es lo bueno, no tengo la sabiduría para hacerlo, y esa solamente proviene del Señor. En el diario caminar, en nuestro diario vivir, hay situaciones que nos desafían, hay situaciones que nos retan a escoger entre lo que es bueno y lo que es lo mejor. Todos en algún momento lo experimentamos. Por ejemplo, para una mujer joven o para un hombre joven, no es difícil diferenciar entre un hombre cristiano y un no cristiano. No es difícil, ¿cierto? ¿Quiénes hay jóvenes aquí? Veo los más jóvenes, Lina y Juan. No, ahí no. Lina y Juan, ¿cierto? Que son los más jóvenes y seguramente ellos en la formación que han tenido, seguramente pueden ver la diferencia entre un hombre que ama a Dios y un hombre que no ama a Dios, una mujer que ama a Dios y una mujer que no ama a Dios, pero necesitan la dirección de Dios para escoger entre los dos. Necesitan la dirección de Dios para escoger entre los dos. Porque de lo contrario va a estar esa incertidumbre, ¿sí? Va a estar esa incertidumbre. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo bueno? Puedo conocer la diferencia, pero ¿qué es lo bueno? Alguien que me lea, por favor, Proverbios 10:22, rápidamente. Proverbios, capítulo 10, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella, ¿cierto? Nuestra meta debe ser tomar decisiones sabias. Y las decisiones sabias son a las que el Señor nos guía a tomar. Son decisiones que no provocan tristeza. Por eso dice que la bendición del Señor no añade tristeza con ella, ¿cierto? Y más bien trae bendición a nuestras vidas. Hace 8 días hablábamos de cómo en medio de situaciones difíciles o cuando hemos tomado decisiones y vemos que nos pasan cosas tenaces, lo primero que a veces sacamos a relucir es ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y se acuerdan de la frase en la que hablábamos hace 8 días, ¿cierto? Dios está donde usted lo puso. Así de sencillo, ¿cierto? Y si usted y yo, como el ejemplo que colocamos hace un momento, sabemos diferenciar entre lo que es blanco y lo que es negro, y no nos acercamos a Dios reconociendo que lo necesitamos para escoger qué es lo mejor, y si tomamos una decisión por nuestros propios impulsos, y yo le pregunto y Dios me dice, mira, lo mejor es lo negro, pero yo digo, no Dios, para mí lo mejor es lo blanco, y toma lo blanco, pues entonces
ahí sí después las consecuencias no podemos decir, ¿y Dios dónde está? Pues Dios dónde está donde usted lo puso, ¿cierto? Allá. O sea, usted me dijo que era negro, pero yo dije que era blanco. Es sencillo. Dios está donde usted lo ponga. Si usted lo pone como prioridad dentro de su toma de decisiones, entonces la promesa de Dios es ¿cuál? Que si usted decide de acuerdo a lo que Dios le ha dicho, entonces esa respuesta no traerá tristeza. No trae tristeza, trae gozo, trae alegría. Entonces, de las cosas que usted y yo tenemos que hacer como iglesia es entender la importancia de escoger entre lo bueno y lo mejor. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo mejor? Pero a veces nos creemos más sabios que el Señor, ¿cierto? Las riquezas que no son de Dios carecen de la tristeza de ser las mal adquiridas. ¿Sí? Cuando se adquieren dineros que no son de la mejor manera, pues no traen gozo, traen tristeza. Ahora, estas decisiones no se toman al azar, ¿sí? Estas decisiones no les recomiendo que las tome como Gedeón, ¿cierto? ¿Sí? Como que, Señor, si es usted que me está diciendo esto, entonces que llueva, pero que aquí, que el rocío sea en todos lados, menos aquí en el vellón, ¿cierto? Y luego al revés, ¿cierto? No, pero mejor al revés, ¿cierto? Que se moje el vellón, pero que todo esté seco. Creo que eso era un caso particular, ¿sí? Y el ser un caso particular no significa que es para todos, porque Dios tiene con todos nosotros relaciones personales, ¿sí? Entonces, tomar decisiones al azar no es bueno, ¿cierto? Así como abrir la Biblia, Señor, hágame, ¿sí? No es sano, ¿cierto? Como Señor, háblame, y donde yo pongo el dedo, ¿cierto? Cierro los ojos y hago así, no es, sí, no es la manera, o sea, tomar decisiones al azar no es sano, ¿cierto? O diciendo, bueno, Señor, si tú quieres, entonces voy a tirar un dado y si tú quieres que sea la voluntad, entonces que salga el 6 o que salga el 1, no es tampoco sacando una tarjetica y una promesa, ¿cierto? Señor, háblame, ¿cierto? Ya, no, o sea, no es lo más recomendable, no se sugiere que sea así, ¿cierto? Eso es un peligro, porque a veces a veces nos puede suceder que eso que queremos hacerlo hacia el azar, hasta lo manipulamos nosotros mismos, ¿cierto? O sea, nos metemos el gol nosotros mismos, ¿sí? Entonces lo mejor es no hacerlo de esa manera. Las decisiones para escoger entre lo bueno y lo mejor no son al azar. O sea, si voy a escoger entre una mujer buena y una que es mejor, yo no debo meter dos pajitas y mirar a ver cuál es la más larga. Y entonces yo sé que la más larga que puse está al lado derecho y la que yo saco. Porque a veces pasa así. Por eso le digo, a veces son manipuladas y uno mismo se mete la mentira, ¿cierto? Uno mismo se la mete y lo peor, se la cree. Y entonces, yo creo que sí es así, ¿cierto? Entonces, las decisiones sabias tienen que someterse a la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quiere? Una decisión sabia, se le cayó un rollo de billetes a una señora que yo vi que se le cayó. Pues Señor, ¿tú me lo diste? ¿O son de ella? Señor, háblame. O le da la vuelta a la tienda. Señor, háblame, ¿cierto? Sí, le da la vuelta a la tienda, sabe que le dan de más y sabe que le dan de más. Eso, ¿cierto? Entonces, otro buen ejemplo es ese, gracias, ahí, ¿cierto? Compraste algo en un lugar y te dieron de vuelta de más y dices, uy, Señor, gracias, qué bendición. Me faltaba para el bus, ¿sí? O sea, hay ese tipo de decisiones, usted no necesita ni pajitas, ni dados, no. O sea, sométala a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Santiago 4, versículos 13 y 14, por favor? Santiago capítulo 4, versículos 13, 14 y 15.
vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ok, gracias. Entonces, es decir, es poner esto en las manos de Dios y decir, Señor, si tú lo quieres, que así sea. Someterlo a su voluntad. ¿Sí? Y como le digo, hay decisiones que usted no necesita ir a la Biblia, porque ya el Señor se las ha enseñado en la Biblia en otra oportunidad. Volviendo al ejemplo del billete, ¿cierto? Veo que se le cayó el billete. O sea, ¿será que usted necesita hacer un ayuno para entender que necesita devolverle la plata a la señora? No. O sea, es clara, la Biblia es clara, devuélvale esa plata a la señora. ¿Por qué? Porque no es suya. Así de sencillo, ¿cierto? Entonces a veces le queremos meter mucho misticismo a decisiones en las que el Señor es claro, ¿sí? Pero a veces nos gusta levantarnos las uñas de los pies para aprender. Desafortunadamente. No sé por qué somos así, pero la realidad es que así a veces pasa, ¿cierto? Donde el Señor claramente nos dice por ahí no, pero no, ¿cierto? Dele como las cucarachitas, que uno las va sacando con la escoba y ellas para adentro, ¿cierto? En vez de salir y que no las estén golpeando ahí. Es importante a la hora de tomar decisiones, entonces, ir a la palabra de Dios. Ir a la palabra de Dios. Ella es la autoridad moral de nosotros, de los hijos de Dios. Y de los que no también, si quieren ir a consultarla, ¿cierto? Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. La palabra de Dios fue inspirada o es inspirada por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y se hizo para redarguir, para instruir, para corregir, para enseñar. Entonces, por eso le digo, si usted y yo no estamos tomando buenas decisiones, no estamos yendo a la palabra de Dios, no estamos consultándola y estamos tomando decisiones bajo nuestro propio parecer. Ahora, ¿usted puede tomar decisiones bajo su propio parecer? Claro que sí. Dios no le va a torcer el brazo. Tome decisiones bajo su parecer, pero esté dispuesto también a asumir las consecuencias, que necesariamente no serán las mejores, porque perverso y engañoso es el corazón del hombre. ¿Cómo deben ser tomadas nuestras decisiones también? Deben de estar basadas en el amor. En el amor. ¿Sí? O sea, lo que yo voy a hacer, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que yo estoy esperando que dé como resultado? ¿Mi gloria o la gloria de Dios? ¿Sí? Si yo quiero hacer algo en particular, ¿qué me motiva a hacerlo? Piense, ¿quién es el más beneficiado o la más beneficiada con lo que yo vaya a hacer o con lo que yo vaya a decir? Y esto nos ayudará a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, cuando vamos a hablar, por eso el Señor dice, airaos pero no pequéis. Y también nos dice, ¿cierto? Sean prontos para oír y tardos para hablar. Porque cuando usted y yo pensamos primero en qué es lo que vamos a decir y qué resultado va a traer eso, entonces estaremos tomando decisiones sabias. Dice más el sabio cuando calla, y también dice la palabra de Dios que aún el necio cuando calla es considerado como sabio. Entonces, antes de hablar, lo mejor es uno parar, pensar y decir, bueno, esto que voy a decir, ¿va a servir, no va a servir, ayuda, no ayuda? ¿Sí? Y por último, a la hora de decidir, estamos hablando de la importancia de nosotros como iglesia ejemplar. A la hora de decidir, es importante el consejo de cristianos maduros. No tome decisiones solos. No tome decisiones solas. Busque apoyo, busque dirección de un cristiano maduro. Pregúntele. Consúltele. ¿Sí? Alguien de mayor experiencia puede ayudarnos a tomar buenas decisiones. Alguien que por alguna razón haya experimentado lo que nosotros estamos experimentando puede llevarnos a tomar buenas decisiones.
Principalmente Dios, ¿cierto? El Señor Jesucristo experimentó todo lo que nosotros hemos experimentado y es en Él en quien más confianza podemos tener y decirle: Señor, háblame a través de alguna persona en particular, y que puedas tener un corazón abierto, pero siempre basado en el amor, o sea, dispuesto a obedecer al Señor. Si uno no está dispuesto a escuchar lo que el Señor dice, ya uno va predispuesto y ya uno tiene su decisión en la cabeza hace rato. Simplemente va a cumplir un requisito, pero en última ya sabe qué es lo que va a hacer. ¿Sí? Pero si yo voy con un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios quiere decirme y a tomar decisiones al respecto, Dios te hace entender. Para mí eso ha sido claro en mi caminar con Él. Dios me hace entender. Y si yo he tomado decisiones mal, no es porque Dios no se haya hecho entender, es porque simplemente yo no quise. Y entonces, ¿dónde estuvo el Señor en los resultados de esa decisión? Donde yo lo puse. Allá a un ladito. No involucrado en esa decisión. Mientras que las decisiones que se han tomado en Él han traído alegría, no han añadido tristeza. Entonces es muy importante que nosotros podamos buscar el consejo de un cristiano maduro. La Biblia nos anima a eso. ¿Sí? Proverbios 15:22 nos anima a buscar el consejo de cristianos maduros. Y es muy importante que ese consejo esté apegado a la palabra de Dios. O sea, a lo que la Biblia nos enseña, a lo que allí está plasmado. Bienaventurado el varón, dice el Salmo capítulo 1, versículo 1, ¿cierto? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de... Exacto. Sino que la palabra de Dios es su deleite. Y entonces dice: y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su hoja no cae y que da fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. ¿Cierto? Entonces la importancia de que nuestras decisiones vayan ligadas hacia la palabra de Dios. Y por último, es muy importante atender el consejo que se recibe. Es muy importante atenderlo. Vuelvo y les digo, todo parte de la intención que yo traiga en mi corazón de hacer lo que Dios dice o no. Y si yo ya tengo una decisión en mi cabeza y yo voy a buscar a Dios nada más como por requisito, pues valdrá la pena. Entonces yo tengo es que acercarme con una actitud de decirle: Señor, háblame. ¿Sí? O sea, quiero saber que eres tú quien me habla. Y el Señor le habla. Le habla o a su corazón o a través de alguien. Vean, no me pregunte cómo, pero Dios se hace entender. Y si la palabra del Señor está siendo clara en lo que usted y yo tenemos que hacer, piense que aunque a usted y a mí no nos guste, no añade tristeza. No añade tristeza. Pueda que en el momento usted se sienta triste porque en el fondo del corazón usted quería tal cosa, ¿cierto? Pero el Señor dice: lo que yo te diga no añade tristeza. Y pueda que en el momento usted diga: no, pero yo quería esto, ¿cierto? Tal cosa. Pero el Señor dice: hágalo, que no va a estar con tristeza. Se va a dar cuenta que era lo mejor. Entonces, como iglesia ejemplar, muy importante que aprendamos a reflejar el amor de Cristo y que aprendamos a aprobar lo mejor. Padre Santo, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Señor, por tu bondad y por permitirnos a cada uno de nosotros entender en esta mañana eso que tienes para con nuestras vidas, Dios. Muchas gracias, Padre Celestial, por hablarnos hoy
a la importancia de ser una iglesia ejemplar. De entender, Señor Jesús, cómo podemos cada uno de nosotros ser esos discípulos, esos hijos tuyos, que reflejen tu amor hacia los demás, que afuera puedan conocernos. Cuando hablo afuera, Señor, de nuestro recinto, de nuestra casa, aún de la iglesia, pero ¿y por qué no también al interior de ella, partiendo de ahí? Que puedan ver que el amor tuyo, Señor, está reflejado en cada uno de nosotros, y que el amor que sale de nuestro corazón está inspirado en tu amor. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a crecer en el amor, en todo conocimiento, en el saber diferenciar entre lo que es bueno y lo que es mejor. Que aprendamos a tener la sabiduría que viene de lo alto, esa que tú sabes dar, esa que tú das hasta que sobreabunde cuando nosotros, humillados, reconocemos que nos hace falta y que la necesitamos. Dígale hoy al Señor, yo quiero aprender a decidir entre lo que es lo bueno y lo mejor. Yo quiero, Padre Dios, tomar decisiones basadas en tu voluntad. Quiero, Señor, llevar esas decisiones a tu palabra y que tú me hables claro frente a lo que necesito aprender. Dame valentía, Señor. Dame valentía para asumir tu consejo y el consejo de cristianos maduros, de personas espiritualmente maduras. Y que tú me hables, Señor, a través de ellos, por favor. Dígale, háblame, Padre Dios. Háblame a través de tu palabra, a través de la familia de Dios. Te alabamos y te bendecimos. Te exaltamos, buen Dios. Tal vez estás en momentos cruciales de tu vida donde necesitas tomar decisiones. Es bueno que hoy puedas pensar en esto que Dios nos habla hoy. Tal vez necesitas decirle hoy al Señor, Padre, quiero saber qué es lo mejor entre lo blanco y lo negro. Que tú me enseñes a escoger el lugar adecuado. Así en el momento me cause tristeza, pero sabiendo que viene de tu parte y que las decisiones tomadas en ti no añaden tristeza, que serán buenas decisiones. Te amamos, Padre Dios, y te bendecimos, te damos gracias. Dígale, Señor, pongo en tus manos mi futuro. Pongo en tus manos mi futuro, Señor. El día de hoy quiero vivirlo como el día de hoy. Y el día de mañana como el día de mañana. Cada día vivirlo en su propio afán. Y pongo en tus manos, Señor, mi futuro, porque tú sabes para dónde voy. Y tú sabes qué es lo mejor. Así que descanso en ti. Descanso en lo que tú quieras hacer. Solamente te pido que me permitas entender que eres tú quien me habla. Y que esté lo suficientemente conectado a ti, Padre Dios, para entender tu voz. Una voz que supere la voz de mi conciencia. Una voz que supere la voz del enemigo hablando a mi oído. Que sea tu voz hablando, Señor, a mi interior, a mi corazón, a mi ser. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Señor de señores. Gracias, Príncipe de paz. Descanso en ti, Señor Jesús. Puedes respirar profundo y decirle, Señor, gracias. Descanso en ti. Descanso en ti porque sé que tú harás. Porque me tienes en la cuenca de tu mano. Porque de allí nadie me arrebatará.
Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Oramos, Señor, por la reunión dentro de 8 días. Desde ya la ponemos en tus manos para que nos permitas, que es tu voluntad, llegar con vida y poder seguir aprendiendo, Señor, de lo que tú nos enseñas. Gracias por cada familia que está aquí, Señor. Gracias por cada familia representada. Los bendigo y te doy gracias por ello. Y te pido que cada día nos permita seguir creciendo en el amor que tú esperas de esta familia en la fe. Te alabamos y te bendecimos. Y quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús.